¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Finalmente Estados Unidos se sale con la suya una vez más. Ha logrado extraditar a Alex Saab. Casi un año de litigio, de prueba. Nos sacó de allá un diplomático, lo secuestró allá en Cabo Verde, presionó a las autoridades de Cabo Verde, le dio ayuda, más de $1.000 millones en inversión, en ayuda, así dentro de comillas, y logró su objetivo. Es el país más poderoso. Ahora, el señor Alex Saab, aquí estamos viéndolo. Este es el avión que lo traslada desde Cabo Verde hasta el país de las hamburguesas y después hasta la Florida, donde se le sigue un juicio por lavado y por corrupción. Bien. Todo esto a un día. Esta es la avioneta una avioneta del Departamento de Justicia americano. Mañana se reanudan las conversaciones. ¿Qué puede aportar Alex Saab si habla? Vamos a ponerlo en estos términos. Al país de las hamburguesas. ¿Qué pierde Venezuela? Vamos a analizar todo esto. ¿Qué gana Maduro en este movimiento de ficha? ¿Estaba preparado el gobierno de Venezuela para este golpe? Déjame analizarte para que tú veas que no te vayan a vender nuevamente la moto. Acuérdate que antes del análisis, yo quiero decirte lo siguiente de manera muy responsable. A ti, amigo de Venezuela y del mundo. Los medios de comunicación necesitan una bandera, un salvavidas. Necesitan algo para seguirle sacando punta y dándoles esperanza luego de la derrota y de la desesperanza de Guaidó. Así se han metido durísimo con el Pollo Carvajal, así se metieron durísimo con Baduel y así se están metiendo durísimo con Saab. Son sus banderas. Pero esas banderas aún no destronan, aún no derrumban a Maduro. Eso es por un lado. Por el otro lado, ya hemos escuchado en anteriores momentos, en los casos del Pollo Carvajal, de Simonovic, de Ledesma, de Leopoldo, de Christopher Figuera, de los magistrados que se evadieron de aquí de Venezuela, de los militares que lanzaron golpe y se fueron para allá, para el país de las hamburguesas, del Tuerto Andrade, del gobernador Isea, de los corruptos de la cuarta y la quinta que están allá en Miami, protegidos por el país del norte. Hemos escuchado el mismo discurso. Ahora sí va a caer Maduro. Ahora sí saben los secretos de Maduro. Ahora sí saben los secretos de Cilia. Sí saben los secretos de Diosdado. Sí saben los secretos del otro. Y Maduro, Cilia, Diosdado, Jorge Rodríguez siguen allí en el poder. Entonces no te dejes vender la moto con Alex Saab. Ahora yo te explico lo siguiente. ¿Qué puede aportar Saab al país de las hamburguesas si habla? En primer lugar, rutas para evadir las sanciones. En segundo lugar, empresas que hayan estado con él y que le hayan servido para evadir las sanciones. Bancos que utilizaron para evadir las sanciones gringas. Los métodos que utilizaron para evadir las sanciones. Los operadores en Venezuela y el mundo para evadir las sanciones y para corromper también aquí a funcionarios del Estado venezolano. Bien, todo eso está muy bien. Ahora te digo lo siguiente. ¿Y Venezuela se ha quedado de brazos cruzados? No. Hace 15 días el gobierno de Venezuela, en otra jugada que yo diría muy importante, movió una ficha diciendo que Alex Saab iba o lo estaban proponiendo para formar parte de la mesa de negociación en México. ¿Por qué lo hace el gobierno de Venezuela? Sencillo, porque sabían que más temprano que tarde iba a ser extraditado al país de las hamburguesas. Y al colocar allí a Alex Saab en la mesa de negociación, que ahora por supuesto no va a estar, el gobierno de Venezuela le va a decir a los gringos, le va a decir a los europeos, que son los que están allí pues discutiendo el tema de Venezuela, porque los otros representantes de Guaidó y del G4, esos son satélites de estos países. Le va a decir, bueno, yo te he liberado presos, le he dado casa por cárcel a muchos de esos presos. Yo he traído prácticamente a todos los inhabilitados, los he puesto a habilitar para competir en las elecciones. Le he dicho al CNE
hazlo, vamos a hacerlo más equilibrado. 3 para el gobierno, 2 para la oposición. Ya yo he dado suficientes elementos. ¿Y qué me ha dado los gringos y los europeos en esta mesa de negociación? Le va a decir el gobierno. Nada. Monómero se lo entregaron a Duque. Los activos de Venezuela en España siguen congelados. Los activos de Venezuela en Inglaterra siguen congelado el oro. Todos los activos de Venezuela y PDVSA en el mundo con los gringos y sus aliados están congelados. Es decir, hasta los momentos, tanto europeos como gringos que representan al G4 no le han dado nada. Y aquí es donde viene la jugada del gobierno de Venezuela. ¿Se va a levantar? Pregunto. ¿Qué van a dar a cambio? Porque hasta ahorita los gringos le acaban de dar un mazazo a esas negociaciones con la extradición de Saab. Es para impulsar al gobierno de Venezuela, que hasta los momentos no ha recibido nada a cambio, ni un céntimo de dólar de todos los activos. ¿Han regresado a Venezuela? Nada. Alex Saab ha sido extraditado. ¿Se va a levantar? ¿No se va a levantar? ¿Le van a dar alguna que otro activo fuera de Venezuela? Creo que tampoco. Entonces, yo creo en este momento que la jugada del gobierno venezolano es precisamente para colocar allí en el tema a Alex Saab, y al ser extraditado a Alex Saab no hay posibilidades de seguir negociando nada con el G4, con los gringos y con los europeos. Y eso le va a servir de justificación entre gringos y europeos de zafarse del G4. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Hace 2 días te dije, Borrell, los europeos ya le están cayendo a dentelladas a Guaidó y a Leopoldo. Es la primera vez que Borrell se va de lenguas y se va durísimo contra Leopoldo y contra Guaidó, que había sido sus aliados y que lo tenían como perro faldero. Es decir, la cosa ha cambiado dentro de la extrema derecha europea. Ahora Borrell va a lanzar dardos venenosos de Leopoldo y de Guaidó como dinamitadores del diálogo allí en México, y es lo que el gobierno de Venezuela va a agarrar por las pelotas a Borrell. Ya tiene agarrado por las pelotas al G4 y les va a decir, ¿y ustedes qué dan a cambio en esta mesa de negociación? Hasta ahora el gobierno de Venezuela no ha recibido nada, absolutamente nada, y con esta extradición de Saab yo creo que la tiene todas para levantarse y para hacer otra jugada que deje prácticamente en el baúl de la historia al llamado G4. Yo creo que el gran perdedor de esto va a ser el G4. Vamos a ver cómo todo esto evoluciona para seguir analizando esto y otros hechos al instante. Muchas gracias y será hasta la próxima.